Vamos a tener nuestra Biblia lista, hermanos, en Mateo capítulo 12, verso 9 en adelante, 9 al 21. Jesús es el siervo de Dios. Tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, El Señor les bendiga, hermanos. Este domingo, como les decía, es primer domingo de enero y vamos a felicitar a los cumpleañeros del mes. Si usted cumple años este mes, pues felicidades, que sobrevivió al 2020, un año fatídico, terrible, pero que nos ha dejado muchas lecciones. Vamos a estar esta mañana en el estudio de Mateo capítulo 12, verso 9 en adelante. Y vamos a estar así hasta terminar el libro de Mateo, pidiéndole siempre antes por un mensaje directo a los hermanos quien desea recibir la enseñanza, porque ya, como les había comunicado, van de manera como si estuviéramos en la iglesia, no en transmisión pública. Así que aquel que desee recibir la enseñanza puede hacerlo en vivo a través de Facebook Live, y luego va a quedar grabada también en YouTube para que puedan recibirla directamente en sus dispositivos y se sientan, abren la palabra del Señor, hacen todo como si estuvieran en la iglesia, pero estamos en nuestra casa, ¿no? O en cualquier otro lugar, pero a ser muy conscientes en el estudio de la palabra del Señor, porque a veces en línea se levanta tarde un hijo, el esposo, o tienen que hacer un oficio y no estamos verdaderamente enfocados en nuestra comunión y nuestra obligación como cristianos el día domingo de congregarnos y de aprender más de la palabra. Así es que lo vamos a hacer de esa manera para que podamos tener mayor concentración, ¿no?, en el estudio de la palabra del Señor. Bueno, vamos a apartar nuestra ofrenda. Recuerde, nadie se presentará, dice el Señor, ante mí con las manos vacías. Y luego que apartamos nuestra ofrenda, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 9 en adelante. Amén. Bueno, ya apartamos nuestra ofrenda. Ahora vamos a la lectura de la palabra, que dice así: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Mateo 12:9, estoy ahí. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, el que tenía la mano seca: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí
Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido. Hasta ahí vamos a leer y oramos. Bendito Dios, estamos esta mañana reunidos en su nombre, en su presencia, desde este lugar, con mis hermanos, donde ellos estén, unidos por medio del Espíritu Santo y de la sangre redentora de Cristo Jesús nuestro Salvador, quien en esta mañana identificamos como el siervo, según el profeta Isaías. Por eso venimos gozosos en su presencia, Señor, a recibir esta palabra que viene de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, ahí donde estén, vamos a poner mucha atención a esta palabra que recibimos. El capítulo 12, si usted recuerda, inició con una crítica de los fariseos que están siguiendo a los discípulos, están viendo qué error cometen, y los discípulos, pues teniendo hambre, van a un campo, o atravesando un campo de espigas de trigo, supongo, ¿verdad? O de cebada, no sé. Ellos arrancan espigas ese día sábado porque tenían hambre. Eso lo vimos en una enseñanza anterior. Y acusan a los discípulos de haber infringido el día de reposo. Bueno, ahora no les basta que han recibido su cachetada y su exhortación, pues teológica, bíblica, de la palabra, de la ley, de las enseñanzas que el mismo Dios ha dado, y aquí tenemos a Jesucristo, su Hijo, sino que ellos andan buscando ocasión de acusar a Jesús. Y entonces viene ese mismo día, después que pasaron por el campo de espigas, cuando el Señor les ha dicho que el día del reposo es para el Señor, y el Señor es dueño, ¿verdad?, del día de reposo. Ellos no han entendido, porque el religioso no está para entender, el religioso está para contender. Y eso es algo que Jesús no va a hacer al principio de su ministerio. Él no va a contender, va a estar con toda la paz y la tranquilidad que Él mismo tiene, Él mismo da, para poder enseñar en paz, amor, en tranquilidad. No va a exaltarse, usted ya sabe lo que vamos a aprender en el último año de ministerio y quizás en los últimos meses, cuando el Señor se revela prácticamente a sí mismo. Y cuando molesto en el templo, toma unos lazos, unas cuerdas y azota a todos los mercaderes del templo. Es diferente. Pero en el inicio del ministerio no es así. Él no quiere darse a conocer totalmente porque sabe la oposición que va a tener, los adversarios que él tiene. Entonces pasa a la sinagoga y aquí usted está viendo a Jesús. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a la sinagoga? ¿Tenía él una necesidad espiritual para ir a la sinagoga? ¿O él está siendo fiel y está cumpliendo lo que tiene que hacer como buen judío, como buen hijo de David? Bueno, hermano, mira, nosotros sí tenemos necesidad de ir y reunirnos en la iglesia. Vamos a poner la palabra sinagoga como iglesia. Y hay algunos que dicen: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. ¿Usted conoce a alguien así? Hermana, hermanos, ¿conocen ustedes a alguien así? Que dice: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. No, la verdad es que yo me porto bien. Yo no le hago mal a nadie. Hermanos, ¿es cierto o no es cierto? Ahora, Jesús iba a la iglesia, Jesús va a la sinagoga. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros superior a Jesús? Mire que la humildad y la fidelidad a la
palabra es la que hace que Jesús vaya, porque Él no vino a contender ni a contradecir la palabra, y el mandamiento, el mandato, la orden de Dios dice que tenemos que guardar un día para alabar, para bendecir, para exaltar el nombre de Dios. Si Jesús lo hizo, ¿quién sos vos, quién soy yo para no cumplir ese mandato? Claro, estamos en tiempos especiales de pandemia. Y yo le digo, hermano, hermana, si usted no tiene una iglesia, lastimosamente nosotros cerramos el edificio donde nos reuníamos. ¿Ya? Pero busque usted una iglesia, busque usted un lugar donde reunirse, donde congregarse, y hágalo, hermano. Un lugar donde se predique la palabra de Dios, se exalte el nombre de Dios, y sea Jesucristo y la preciosa sangre derramada en esa cruz el centro de la adoración en ese lugar. Nunca vaya a un lugar donde exaltan a hombres, donde exaltan organizaciones religiosas. Vaya usted de todas maneras enfocado, aunque otros lo hagan, porque pasa, usted vaya a adorar a aquel que dio la vida por usted, aquel que se sacrificó y se puso en sustitución por usted, porque el que merecía estar clavado ahí era usted y era yo. Pero vino el Señor y en su amor así lo hizo. Entonces Él llega a la sinagoga, y quiero que entiendan que los fariseos lo van siguiendo. Los religiosos, hermanos, van siguiendo a Jesús. ¿Y qué hay en la sinagoga? ¿Quién está en la sinagoga? Un hombre, a ver, hermanos, los que ya leyeron, ¿pueden decírmelo ahí desde donde usted está? Un hombre con una mano, ¿cómo? Seca. Es decir, hay un hombre que tiene tullida una mano, impedida, muerta. Y en lugar, hermano, de alegrarse porque aquel hombre va a recibir la sanidad, los fariseos toman ocasión para tentar al Señor. Y lo primero que hacen es, antes que aquel hombre sea sanado, es decir, los discípulos, según ellos, infringieron la ley al tomar las espigas, y después ellos contendieron o preguntaron, antes que el hombre de la mano seca sea sanado, porque le voy a decir algo, hermano, los fariseos saben que Jesús, al ver al hombre que tiene la mano seca, va a ser movido a misericordia, y adivinen qué, lo va a curar, y es día de reposo. Ellos tienen más fe quizás que algunos que yo conozco. Mire qué religioso es esto. Solo que como su enfoque no es el correcto, van a perder la oportunidad. Cuando tu enfoque no es el correcto, tú pierdes muchas oportunidades en la vida, en cualquier campo el que sea, en los negocios, en el amor, no digamos en el conocimiento de la palabra, en cuestiones de trabajo, en aprendizaje, en conocer más lecciones de vida. Como nuestros enfoques no son los correctos, muchas veces pasa la lección, pero no aprendemos de la lección. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Van a preguntar los religiosos, los fariseos al Señor. Y Jesús les dice, ¿qué hombre hay de entre ustedes que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en un día como hoy, no va a ir a buscarla para rescatarla? Es decir, los bienes materiales, su ganado, sus ovejas. En Lucas también nos habla de esto. Si un buey, una oveja, cae en un foso, es atrapada por unas espinas, por una trampa, ¿quién no va a rescatar su animalito? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Yo le pregunto, hermano, ¿vale más un hombre que un animal? ¿Vale más una persona que una ovejita? Claro que vale más. Por consiguiente, en otras palabras, si un hombre vale más que una oveja, y ustedes, hipócritas, esa palabra me la reservo ahorita,
Pero luego se los va a decir. En día de reposo salvan, rescatan un animal. ¿Por qué no va a ser lícito sanar a este hombre en día de reposo? Y mire qué tipo de sanidad la que Jesús va a obrar. Jesús no toca la mano del hombre enfermo. Jesús no viene y pide que le traigan un aceite para untárselo en la mano. Jesús solo le dice, extiende tu mano. Pero ¿cómo se va a poder extender una mano que está muerta? Es porque Jesús ya la sanó. Es decir, Jesús ya hizo la obra cuando da la palabra, cuando dio la orden. Cuando Jesús le dice, extiende la mano, Él ya la sanó. Pero la sanó sin decir nada, sin hacer nada, sin que se dieran cuenta los demás. Sencillamente todas las miradas están puestas en Jesús. ¿Qué va a hacer para sanar a este? Y en la acción de sanar está la falta al mandamiento de que no vas a hacer nada en el día del reposo. Pero Jesús, ¿qué hace para sanar a aquel hombre? Nada. Sencillamente lo sana, porque su poder es como a Él le da la gana. Es decir, ¿ya me entendió? En la mente Jesús sanó a este hombre. Este hombre ya está sano. El hombre aquel de repente empieza a sentir hormiguitas en la mano. Pero el hombre se queda callado, esperando que Jesús le diga algo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tu mano es sanada? No. Le dice, extiende la mano porque tu mano ya fue sanada. No hay manera de extender una mano con parálisis, con atrofia, tullida, para que usted entienda la buena palabra española, salvadoreña. No se puede extender si antes no está sana, vital. Jesús le dice, extiende la mano. Aquel hombre lo hace y vieron que estaba restaurada como la otra. Pero ¿qué hacen los religiosos? Verso 14, lea el verso 14. Y salidos los fariseos, espero que estén poniendo atención desde donde están, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué, hermano? Para destruirle, para matarle, dice NBI. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. Es decir, Jesús no quiere contender, no es el momento, no es el tiempo para que Él vaya a enfrentarlos, así que Él se va de ahí. Pero ¿qué hace la gente, hermano? La gente sigue a Jesús y Él sana a todos. ¿Qué día lo sanó? Ese mismo día. Ya fuera de la vista de los religiosos, todos los que están enfermos van a ser sanados. Ahora, imagínate si tú estás enfermo y tú eres un religioso. Así le pasa a muchos, hermano. Eres un enfermo, tienes una necesidad, pero tu religión te obstruye, te obstaculiza el recibir la sanidad. No, yo estoy con un problema, yo tengo la mano seca, pero hoy es sábado. Yo ni siquiera voy a enseñar la mano. No vaya a ser que Jesús venga y me la quiera sanar. Yo tengo un cáncer, pero hoy es sábado. Yo ni voy a decirle a nadie que tengo un cáncer. No vaya a ser que venga Dios y me sane del cáncer el día sábado. ¿Le parece ridícula mi apreciación, hermano? ¿Verdad que es un ejemplo tonto? Pues el religioso es tan torpe que así hace. No recibe porque él mismo obstaculiza su milagro. Jesús se va ese día, le sigue mucha gente y lo sana a todos. Pero Él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Estoy en Mateo 12:16. ¿Me sigue? Mateo 12:16. Jesús no quiere que nadie se dé cuenta. Todavía no es el momento. Y luego vamos a citar a Isaías 42 del 1 al 4. Si usted lo busca en su Biblia en otro momento, se va a dar cuenta que Mateo pone textual a Isaías 42 del 1 al 4. El siervo del Señor, el siervo escogido de Dios. Él es el siervo. No es cualquier siervo, el siervo. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo, esta es la parte que Mateo agrega ahí, he aquí mi siervo a quien he escogido. Dios no escogió muchos siervos, escogió a Jesús en la manera de siervo. ¿Para qué? Para tener mansedumbre y humildad en su servicio. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Estoy en Mateo 12:18. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Verso 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No va a pelear, será manso, no va a defenderse, callará, guardará su palabra para el momento adecuado. Verso 20, Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, hará y tendrá cuidado con los débiles, cuidado con los que están necesitando del Señor, y aquellos que su llama, como la pequeña mecha de una vela, el pábilo que humea, Él no permitirá que se apague. Estoy en Mateo 12:20, sino que tendrá cuidado con la caña cascada, con la caña el débil que no quebrará, y al contrario, el pábilo que humea no lo apagará, sino que avivará ese pábilo para que luego vuelva a encender la llama. Es decir, el Señor en esta parte de Isaías es descrito como el que te va a sacar de la debilidad, de la depresión, de la necesidad física, espiritual, que cuando estás en ese momento de oscuridad, Él va a avivar ese pábilo para que haya llama de nuevo. Y en su nombre esperarán los gentiles, verso 21. Vamos a hacer ahora una apreciación de estos versos de Isaías 42, puestos en Mateo 12, 18 al 21. El siervo de Dios es Jesús, el siervo que va a ir a cumplir su mandato, su orden, por lo que fue escogido, sin contradecir nada. El Señor dice en la cruz, hágase, Señor, tu voluntad, ¿cómo? Y no la mía, ¿verdad? Él puede pasar de ese momento duro, Él podría evitar ese sacrificio, pero como en la manera de siervo, Él va a la cruz como cordero, no abrió su boca, lo maltrataron y Él no se quejó, ya como humilde siervo va a cumplir la orden que Dios le ha dado, o la orden que han acordado en el principio de la eternidad, de manera que va a ir a la cruz sin hablar nada. Las únicas palabras que va a hablar son las que estaban dicho que iba a tener que decir, es decir, las palabras en la cruz, ustedes ya saben, ¿verdad? Tengo sed, para mostrar su humanidad, su debilidad. ¿Ya? Señor, ¿verdad? No tengas en cuenta la falta de estos hombres. ¿Ya? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él está en la acción redentora, salvadora, en la cruz, a pesar del sacrificio que tiene. Él entrega a su madre ya al cuidado del único discípulo que llegó a la cruz, que fue Juan. Y a Juan le dice, ahí tienes también una madre, ya cuídala. El Señor está pendiente de su familia, del cuidado de su madrecita, aún con el dolor de la cruz. Es decir, el amor sobrepasa el dolor. Y luego dice, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira. ¿Ya? Expira. Y ahí, hermanos, se cumplen las únicas palabras que Él dice. Pero
como siervo. Como Dios, como poderoso, Él podía haber dicho en la cruz, basta. Una sola palabra podía haber dicho, basta. Y las legiones de ángeles, los arcángeles vienen en defensa de Él y destruyen la tierra, destruyen a Israel y a los romanos y qué sé yo qué más hubiera pasado con una sola palabra. Pero Jesús va a la cruz, Él viene a nosotros humillándose a sí mismo, dejando su divinidad y tomando forma de hombre y forma de siervo, para cumplir la misión que fue previamente acordada en la eternidad con el Espíritu Santo y Dios Padre. Por eso esta mañana aprendimos que Jesús es el siervo, el único siervo que podía cumplir toda la palabra escrita por los profetas, como lo hizo en Isaías 42. Y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí es cuando viene la salvación para usted y para mí. El Señor, hermanos, añada bendición a su palabra en esta mañana. Espero que hayamos aprendido mucho en esta hora y que cada domingo usted anhele aprender un poco más de la palabra de Dios, solicitando esta enseñanza previamente. Vamos a orar por las almas, vamos a orar por las sanidades, porque hay muchas necesidades en este tiempo, y vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestro sanador, que Él sea nuestro redentor siempre. Él es el siervo y dejó la manera humana y la manera de siervo en la cruz, cumplió la misión. Ahora, hermano, Él es Dios. Él es poderoso para hacer todo aquello que usted le pida. Vamos a poner una alabanza esta hora. Ahí. Y vamos a orarle al Señor. Bendito Dios, gracias en esta mañana, porque nos permite estar reunidos en su nombre. Y porque venimos a exaltar las maravillas, la grandeza suya, Señor. Alabamos su nombre, exaltamos su nombre, que es sobre todo nombre. Y gracias, Señor, porque en esta hora nos ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia. A los que están enfermos, Señor, sánelos. A los que están apagándose en el espíritu, restáurelos. Avive, Señor, esa llama. Incremente la fe en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta hora en la que venimos a alabar su nombre. Su nombre que es sobre todo nombre. Alabe al Señor, hermano. Tenemos todavía 1 minuto y fracción para escuchar esta alabanza.